Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Intercambiando Cultura, únete a la aventura. Hoy tenemos un tema muy interesante que seguro que dará mucho que hablar. Bueno chicos, ¿habéis visto la noticia del escritor Javier Cercas, que ha sido nombrado nuevo académico de la RAE? Sí, es el autor de Soldados de Salamina y durante su discurso de ingreso a la Real Academia Española titulado Malentendidos de la modernidad, defendió la literatura como una forma de rebeldía ante el poder y también mencionó que ni Cervantes ni Shakespeare gozaron de gran prestigio en su tiempo. ¿Has dicho Cervantes? Yo creo que sí. Y hablando de Cervantes, aprovechando que recientemente nos hemos leído El Quijote, ¿por qué no hablamos sobre él? Pues a mí me parece muy buena idea. Me encantó el libro y me pareció muy entretenido, sobre todo por las brillantes intervenciones de Don Quijote y sus divertidas hazañas. A mí también me pareció súper interesante y además la capacidad de imaginación que tiene Don Quijote es increíble porque donde nosotros vemos molinos, él ve gigantes y eso me dejó un poquito atónita porque eso me pareció algo raro. Y su capacidad de transformar la realidad a través de la imaginación es una de las claves de su encanto. Sí, además tiene un sentido del honor bastante peculiar. Además de sus desvarios, Don Quijote tiene un sentido del honor propio de los libros de caballerías. Quiere ser un caballero noble y valiente, dispuesto a enfrentarse a cualquier peligro para cumplir con su misión. Y no nos podemos dejar su tenacidad. A pesar de las burlas y los fracasos, Don Quijote nunca se rendía. Su determinación era inspiradora, aunque a menudo lo llevaba a situaciones cómicas y peligrosas. A mí me gustó la historia de la batalla con los bilbaínos, ya que era descrita de tal manera que te la podías imaginar a la perfección. Además, durante la narración, Cervantes hace una parodia de los libros de caballerías de la época, pues afirma que parte de la acción no puede ser contada ya que han desaparecido ciertos documentos. Sí, y no nos dejemos, por favor, la emblemática escena de los molinos, aquella donde Don Quijote pensaba que esos molinos eran gigantes malvados y se lanza a atacarlos. Por supuesto, no son gigantes y Don Quijote queda gravemente herido. Y por no hablar de otras historias como moralejas, como la del joven Andrés, aquel ayudante del pastor que Quijote intenta ayudar, pero en vez de ayudarlo, nada más lo perjudica, como bien le cuenta más adelante. Bueno, a mí me gustan mucho esas historias, pero debo decir que mi favorita fue la de Luscinda, Cardenio, Dorotea y Don Fernando, que es un triángulo amoroso, bueno, más bien un cuadrado porque hay 4 personas, que básicamente cuenta como Luscinda y Cardenio, que estaban enamorados, Luscinda es obligada a casarse con Don Fernando, estando Don Fernando enamorado de otra persona, que esa es Dorotea, y luego se encuentran todos en un postal, y a mí me parece una escena pues, a destacar. Seguramente que muchos de vosotros penséis que El Quijote es un libro aburrido, como nosotros lo hacíamos antes de leerlo, pero ahora os vamos a dar algunos datos que van a haceros cambiar de opinión. África, ¿sabías que Don Quijote era considerada la primera novela moderna? ¿Qué? ¿Cómo que moderna? Cuéntame más. Sí, como lo oyes. Cervantes rompió con las convenciones literarias de su tiempo y creó una obra que mezcla la parodia, la crítica social y la introspección psicológica. Exactamente, ¿y sabéis que Cervantes escribió Don Quijote como una sátira de los libros de caballería que estaban de moda en su época? Quería ridiculizar las historias de caballeros perfectos y aventuras increíbles. Pues qué curioso, eso sí que no lo sabía, pero te voy a contar otra mejor, mira. ¿A que no sabías que la segunda parte de Don Quijote fue publicada 10 años después de la primera, en 1615? Y lo hizo en parte porque un autor anónimo publicó una continuación no autorizada de la historia de Don Quijote, que le enfadó bastante, la verdad. Así es. De hecho, Cervantes nombra este plagio en la obra. Si te das cuenta, en la segunda parte, Don Quijote muchas veces habla de otro libro que había sido escrito con la intención de copiar el primer tomo y la necesidad de aclarar que ese libro no es de su propiedad. Vale, muy bien chicos. Ya sabemos que Don Quijote ha tenido un impacto muy importante en la cultura y la literatura mundial, pero ¿cuáles son algunas de las formas en las que ha influido a otros artistas? Pues mira, la influencia de Don Quijote se extiende a innumerables adaptaciones teatrales, cinematográficas y televisivas. Obras como El hombre de la Mancha, un famoso musical de Broadway, y películas dirigidas por Orson Welles y Terry Gilliam. Son ejemplos como la historia de Don Quijote sigue viva en el siglo XXI. Además, el término es como quijotesco ha entrado al vocabulario popular, describiendo a alguien que es idealista, hasta el punto de ser empático.
Don Quijote y Sancho Panza han sido iconos culturales, simbolizando el equilibrio entre la ilusión y la realidad. Además, ¿quién ha escuchado hablar de estos personajes cuando era pequeño? Con esta charla creo que podemos afirmar que Quijote es una obra sorprendente con infinidad de curiosidades. Yo invito a la gente a leer el Quijote, ya que a mí me sorprendió gratamente tras leerlo por completo, porque hay muchas historias con moralejas que se pueden aplicar al día a día y están enfocadas desde un punto cómico que hace que la lectura se haga más amena. A mí me ha pasado lo mismo, mis expectativas no eran muy altas, pero tras leerlo he cambiado totalmente de opinión, me ha gustado mucho. Además, haber podido comentar este libro en clase lo hacía más interesante, ya que poníamos en común las historias que más nos gustaban y también aquellas que nos costaba más entender. Como es el caso de un gran número de personajes que intervienen a lo largo de toda la historia y que en su mayoría están interrelacionados. Bajo nuestra experiencia, yo creo que lo mejor es leerlo de una manera tranquila y tener paciencia, ya que cuando se lleva leído una parte del libro, ya le empiezas a coger el gustillo y te empieza a gustar mucho más, como nos pasó a nosotros. Gracias a este podcast nos queda claro que Don Quijote de la Mancha es una obra llena de humor, tragedia y profundas reflexiones sobre la naturaleza humana. Su legado perdura y seguirá inspirando a generaciones futuras. Gracias por acompañarnos en este viaje literario. No olvidéis seguirnos para más episodios fascinantes. ¡Hasta la próxima!